El salmo empieza: bienaventurado el varón, feliz, dichosos. El varón que no anduvo en consejos de malos. Fíjense que el versículo 1 empieza y dice, no está diciendo bienaventurado el varón que se metió a pecar y el Señor lo restauró del pecado. No. Aquí en la bienaventuranza es no practicar, no haber practicado lo malo. O sea, haberse negado. La bienaventuranza está en no hacerlo, negarse. Ahora, ¿pueden llegarle tentaciones a un hombre? Claro, está, hermanos, expuesto a cualquier tentación que le llegue. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O sea, que no fue guiado por gente de maldad. Ustedes saben que hay niños desde que nacen y crecen, ellos crecen en nidos paternos donde su papá es un ladrón. Y él quiera o no, él va a estar teniendo contacto bien cercano con el ladronismo. Hay veces hay personas que crecen en lugares de prostitución. Una joven contaba el testimonio el otro día y decía, yo crecí con mamá, mamá vendía su cuerpo y yo lo veía. Entonces yo no pude evitar no caer en lo mismo, porque yo miraba cómo mamá recogía el dinero. Entonces, analicen esto. Hay personas, hermanos, que crecen en un ambiente muy malo y pervertido. Amén. Pero hay personas que no crecen en medio de ese grupo de personas de maldad y pervertido, sino que en el momento, en su tiempo, se encuentran con personas que son una mala influencia en la vida de uno. Entonces, la pregunta es esta. Dios nos da la capacidad a nosotros. El salmista mira a un joven que no fue guiado por consejo de gente de maldad, sino que en vez de ser guiado, se sostuvo, se detuvo, no siguió la práctica de los malvados. Porque los consejos del malo, de la maldad, siempre van a ser atractivos. ¿Cuántos sabían eso? Sí, porque siempre los consejos de maldad son halagüeños. Para que un joven pueda caer en drogas, para que un joven pueda caer en sexo ilícito y lo aconseja a alguien para que pueda llegar hasta allá, lo primero que el diablo hace al inicio es que él te presenta las cosas de una manera tan bonitas. Pero el diablo no te dice a ti, jamás te va a decir cuál es el precio por practicar ese pecado. Por eso, la mejor salud espiritual que hay y moral es negarse a practicar el pecado. Cuando el consejo de malo, de gente de maldad está llegando, el joven que reconoce, número uno, que debe de abstenerse de pecar. No puede continuar así. ¿Cuánta gente se ha metido y ha transgredido las leyes de Dios pecando? Y después dígame, ¿puede salir de allá? No pueden salir. Otro joven me decía, Candover, pastor, me dice, a mí me metieron cuando llegué a este país, me junté con puros amigos que se drogaban, que se emborrachaban y que, bueno, y que hacían sexo ilícito, y yo me uní con esos jóvenes. Cuando ya me di cuenta, tenía 1 año y medio con ellos, perdí el trabajo. Ya no pude sostener la droga, ya no pude mantener el vicio. Entonces, como resultado, me dice, me fui a la calle. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, primero te da las cosas así
hermanos, a boquiabierta, a manos abiertas, te da todo Satanás, pero después no te la da así. Una vez que te hace adicto, una vez que te hace una persona perdida, el diablo te dice: al principio te lo di, pero ahora lo vas a tener que pagar tú. Ahí es donde los jóvenes caen y la gente cae en la perversión, en el dolor, que no pueden salir. Porque el diablo primero te da las cosas y después te dice: ahora te vas a rascar por ti mismo. Por eso David dice: bienaventurado ese joven que no anduvo en consejos de malos, que no fue guiado por gente de maldad. Qué bonito es cuando a uno lo guía un hermano y dice: hermano, vamos al evangelismo, vamos a la oración, vamos a estudiar la palabra, vamos a buscar y adorar a Dios. Qué bonito es cuando hay un consejero de esa calidad siguiéndolo o guiándolo a uno. Amén, hermanos. Dicen que esta parte es como un edificio sin cimientos estables. Así es una vida cuando practica el pecado y no se niega. Por eso es que lo más fundamental en la vida es, hermanos, número 2 dice: ni estuvo en camino de pecadores. ¿A dónde están los pecadores? Bueno, los pecadores son todos aquellos que no les importan las normas morales de Dios. Usted puede llamarle como usted quiera. ¿Sabe qué le dice una mujer a otra? No, hombre, date un desliz y como quiera tu marido ni se va a dar cuenta. No, hombre, si yo y mis amigas salimos los fines de semana y le dejamos los niños al esposo en la casa y él está contento. Ese es el tipo de consejo, ese es el camino de pecadores. Pero el hombre que tiene, número 2, una relación fundamentada con Dios, lo primero que dice es: se oye bonito, se escucha bonito, pero no es mi vida en Dios, yo soy diferente. Porque las normas de Dios que nos rigen a nosotros son totalmente diferentes a las normas del mundo. El mundo dice: en un momento de desliz no hay problema, te puedes ir a divertir y tranquilo, todo seguirá igual. Mentiras. Nosotros sabemos que todo pecado que se hace en la vida trae consecuencias. Trae consecuencias, hermano. Un pequeño desliz que se da al adúltero, a los días le cae una de las enfermedades venéreas, porque son más de 30 enfermedades venéreas crónicas, malignas que hay. La gente dice: no, solo es SIDA. No, hay 30 enfermedades, más de 30 enfermedades venéreas que son al mismo nivel y aún posiblemente más peores que SIDA. Hay gente que está en las iglesias, después de años de ser cristiano, se va a hacer un chequeo de rutina. Allí le salió el papiloma. Allá viene la mujer llorando y dice: Dios mío, pero si yo solamente estoy con mi esposo, si tú no te habías chequeado hace 3 años, y hace 3 años conociste a Dios, ¿y con cuántos te fuiste a revolcar en el pecado ahí en el mundo? Y ahora tienes esa enfermedad, y ahora te toca bregar con ella, porque son más de 30 enfermedades venéreas que hay, que son poderosísimas y asesinas. Pero la gente dice: no, hombre, un desliz, ese desliz te va a cobrar la vida. ¿Por qué dicen ustedes que Dios tan sabio? Porque Dios es el ser más sabio que hay. Al hombre le da una esposa y a la esposa le da un esposo para ser librado de las enfermedades venéreas contaminadas de muerte que hay. Sí, porque en la escuela, si ustedes se van a lo secular, en la escuela, ¿qué le dicen los maestros a los niños por orden del supervisor y del principal? No, hombre, enséñenles a usar el preservativo, que es la mejor manera de prevención que hay.
No me miren así. Si en la escuela esto lo enseñan abiertamente a los niños. Sí, en las clases, en los salones de clase, se le enseña a los muchachos esto. ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué le dicen? Que usen preservativos para poder prevenirse. ¿Y qué les enseñamos nosotros en la palabra de Dios? Que esa no es la norma divina. Eso se llama sexo antes del matrimonio, se llama fornicación. Pero ¿qué le decimos nosotros a los hermanos? No es la norma para poder prevenirse de un embarazo, de una enfermedad. No, la única norma es abstinencia sexual. Evitarse de caer en pecados de la carne fuera del matrimonio, porque Dios sí es sabio. Porque Dios quería evitar al hombre de caer en la miseria del pecado y de todas sus consecuencias, hermano. Dicen que SIDA y todas las 30 enfermedades venéreas que hay son maldiciones de Dios para todos los inmorales de este mundo. Para todos. SIDA es una maldición de Dios, por eso los hombres no la curan. Los hombres hoy en día pueden darle medicamentos, medicarlo para que pueda vivir con SIDA, pero no hay cura para SIDA. Y el que no se trata SIDA, se petatea. Así de seguro y de directo es una maldición de Dios. Por eso la abstinencia sexual, mujer, es abstenerse antes de llegar al altar, de que te metas a tener relaciones sexuales con tu novio o tu marinovio. ¿Cómo le dice América a los que son novios allá en el mundo? No en la iglesia no se practica eso. Pero allá afuera en el mundo le dice hasta la viejita, después que se divorció del Señor por 30 años o 35 de casada, y se junta con alguien por allí que se le encontró en la discoteca, la viejita. Cuando llega uno le dice, ¿y usted está casada? No, estoy divorciada, pero tengo mi novio. Viejita cochina. Ese no es novio, ese es marido. Y todo eso, hermanos, hay que enseñarlo. La única manera de poder vivir con la bendición de Dios es abstenerse de pecar. Amén, hermanos. Yo un día hablaba con un joven y le digo, ¿cuándo vas a testificar tú lo que el Señor ha hecho contigo? Y me dijo, yo no tengo mucho que testificar. ¿Por qué no? Porque yo crecí en la iglesia. Le dije, tu testimonio es más grande que todos aquellos que se han ido a revolcar en el pecado y después de todos manchados y quebrados y hasta sin ojos y con ojos apagados han llegado a la iglesia. Tu testimonio es más grande. ¿Sabes por qué? Porque no estuviste en consejos de malos. No estuviste en caminos de pecadores, te has guardado públicamente delante de Dios y Dios te ha respaldado más que a ellos. Tener un joven que no se ha apartado del evangelio, hermanos, ese es el mejor testimonio más grande e impactante que hay. Por eso es que decía un hermano que el que se gana un joven para Cristo se gana, dice, casi una vida completa, el que se gana un niño entrando a la juventud. Y es verdad. El que se gana un viejo, decía él, se gana la mitad de una vida porque la otra mitad ya la perdió. Sí, pues la verdad, pues. Ya la mitad de la vida la derrochó toda, ya se la llevó la discoteca, la licor, se le acabaron las prostitutas en la calle, se llevó todo. Y la mitad que le quedó se la vino a entregar a Jesús. Pero por lo menos, gloria a Dios, tiene salvación. Amén, hermano.
Pero hay una parte bien importante que debemos también de meditar. Dice la parte número 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. David, hermanos, meditaba mucho en esto. Primero, porque cuántos burlistos de Dios hay allá afuera. Así hay gente que se burla de Dios. O sea, que hace burla de Dios. De Dios no se pueden burlar, pero expresan burlas contra Dios. Porque la palabra escarnecedor es burlistos. Y cuando hay gente que sin temor se burla de Dios y van a burlarse de Dios, lo primero, el que tiene a Dios en su corazón y es siervo de Dios, siente, hermanos, como un golpe cuando yo oigo esas cosas. Burlarse peor. A los días, a los meses, empezó a sentirse mal. Un hombre fuerte, saludable, que había llegado a los 100 años, creo yo, ese señor. Cuando de repente se va a los chequeos médicos y no le hallan el problema, pero la enfermedad seguía. Por eso dice la Biblia que bienaventurado el que no ha estado ni en silla de burlistos, de escarnecedores, que no se han juntado con gente que se burla de la obra de Dios y aún de los ministros de Dios, y la burla es contra Dios. Como los médicos no le hallaron, entonces lo llevaron a los brujos. Y los brujos le dijeron, le han hecho mal. Y no sé cuántos osos o peluches fueron a sacar con alfileres de su casa. Pero lo raro es que ese viejito seguía muriéndose, pues. Porque cuando es juicio divino que cae sobre alguien, yo no quiero estar en los zapatos de ese individuo. Por eso usted, cuando alguien va a decir algo contra la obra de Dios, mire, tranquilo, hombre. Simplemente hasta una sonrisa le digo, sígale, adelante. Porque yo conozco a Dios y a su palabra, pues. Entonces, entre más mal se sentía, lo llevaron no sé para dónde más. No había remedio. Se petateó. Porque la gente piensa que Dios es un muñeco que lo pueden manipular. De que Dios esté en un escapulario, que ande en un crucifijo. No, hombre, ese es un Dios barato, eso no sirve. De eso hasta lo puedes pedaciar, te puedes parar en él. Puedes agarrar a Guadalupe y tirarte hasta patearla y hacerla y no hay problema. Esos son muñecos. Pero el problema es tratar de manipular al Dios del cielo. De Dios no se puede burlar el hombre aunque trate de hacerlo, hermano. Porque Dios ligero va a contestar, ¿sí o no? Pero cómo pega de duro cuando hay burla y nosotros sentimos aquello que nos pega el golpe y decimos, no me conviene estar aquí. Yo miré a un hombre burlándose tanto de Dios, hermanos. Si tenemos ejemplos grandes, pues. Hay ejemplos en toda la historia, hay ejemplos grandes de los burlistos de Dios. ¿Se acuerdan de Hugo Chávez? Pues el ídolo abominable de los venezolanos. Y eso está grabado para que el mundo se dé cuenta que Dios no es un muñeco. Que Dios es una realidad y por eso el que le va a servir a Dios no debe ser hipócrita. Tenemos que ser sinceros. Si usted va a estar en el Evangelio y usted va a andar de manos largas, haciendo pecados a escondidas, yo te aconsejo que mejor te afirmes. O te van a afirmar. A los días va a aparecer con un aguijón que no lo tenía. Y va a decir, oren por mí, pastor, hagan oraciones y hasta ayunos y vigilia. Ahí va a estar con el aguijón metido. Sí. Allá en la iglesia Monte Jehová teníamos un sinvergüenza que este hombre agarró a hacer cosas como una niña indecente. A los días pasó a cantar una alabanza. Después le resultó una pelota en los labios. Y se va al médico, cáncer, pues. Es que ustedes piensan que Dios está pintado y que Dios cualquiera puede hacerle payasada a Dios. No, hombre,
No nos equivoquemos. Por eso cuando usted ve a un burlisto que se acerca y que está hablando cosas incoherentes, mire, recoja campamento y dígale, ahí nos vimos o nos vemos, no creo que nos vamos a volver a ver, nos apartamos para siempre. Porque en camino de burlisto, bienaventurado el que no estaba ahí. Eso es peligroso. Pero ¿qué dice la Biblia? Número 4, sino que en la ley de Jehová, ahí se deleita, ahí está su delicia. Cuando un cristiano en la iglesia siente de que se alarga la enseñanza, se alarga la oración, se alarga no sé qué cosa, ese cristiano tiene problema. Sí. Usted me la puede pintar como Picasso y hacer buenos cuadros de pintura y puede decir no. Ese cristiano tiene problemas de araganitis. Ese cristiano está enfermo, tiene anemia profunda espiritualmente. Porque, hermanos, si a mí me invita a orar, pues si yo más bien las horas ni las siento cuando estamos orando, me dan ganas de seguir orando más, me tengo que parar porque tengo que hacer otras cosas más. Usted me invita a adorar a Dios y a clamar a Dios, no hombre, conmigo amanece pues. Conmigo no va a tener ese problema usted, entonces ¿para qué tipo de cielo vamos? Si en el cielo donde vamos es alabanza y oración, minuto tras minuto, segundo tras segundo, la alabanza en el cielo será para siempre. ¿Para dónde van estos cristianos que se molestan porque la oración se extendió, porque la palabra, miren, gócense? Nos dicen que en la India, pues, cuando un predicador va a predicar a la India y predica 1 hora, los hermanos de la India dicen, los que son cristianos, porque allá tienen 33,000 dioses, pero los que son cristianos en la India dicen, no hombre, de pobre, le falta para predicar, 1 hora predicó. Cuando predica 2 horas, dice, allí va el hombre. Cuando predica 4 horas, dice, este es un buen predicador. Porque la gente ama la palabra, se la comen. Eso se deleitan en la ley de Jehová. El que ama a Dios se deleita en su palabra, hermano. El que ama a Dios se deleita en lo que Dios le está hablando. Esto habla como del deleite de un plato de comida que a alguien le encanta comer. Y eso de meditar es cuando no hay nadie, pero tú agarras la palabra y empiezas a escudriñarla y empiezas a pensar en todas las promesas que tiene Dios para ti. ¿Saben ustedes que algo que ayuda mucho a la salud mental, los expertos de la salud mental dicen que en este último tiempo, cada 1 o 2 personas de cada 10 van a padecer de problemas mentales debido a las grandes secuelas que ha dejado la pandemia, el coronavirus. Usted no me lo cree a mí, pero hay gente que tiene secuelas del coronavirus y no pueden dormir solos. Cuando están durmiendo solos siempre que lo agarran de los pies, porque ese era un demonio de los últimos tiempos. El coronavirus, no piensen ustedes que fue algo solamente en Wuhan, no. Ese es un demonio de los últimos tiempos que vino para atormentar este mundo y ha dejado secuelas en la gente. Hay gente que ya no puede respirar bien de antes que no le había pegado coronavirus. Ahora no pueden respirar bien por las secuelas que le han quedado adentro. Entonces, si uno analiza y dice, hermano, ¿y cómo fue eso? Yo, no, hombre, yo le agradezco a Dios, le digo hasta el día de hoy, que yo no sé qué es el coronavirus. Por la misericordia de Dios. Si usted me pregunta, pastor, ¿y usted se vacunó? Hace 26 años me pusieron la vacuna, en el día que me convertí al evangelio. ¿Cuántos levantan las manos aquí? Entonces, analicemos esta parte. Quiero que la analicemos. El que se deleita en la ley de Jehová es porque la palabra viene a ser, hermanos, en sus labios, en su vida, alimento.
cómo se alimenta de la palabra de Dios y dice, ay Dios mío, cuánta promesa tiene Dios aquí. La hermana de la casa bien sabe la receta de cocina que tiene. Y si así leyera la Biblia, qué terrible fueran las cosas de Dios, hermanito. Sí, porque bien que sabe hacer esos huevos, esos homeles. Y le quedan bárbaros. Porque si dice una puñadita de sal, un poquito de pimienta, un poquito de para acá que para allá, si así se comiera y meditara en la palabra de Dios, esa hermana fuera poderosa en obras. Es que cuando nos deleitamos en Dios, el tiempo no cuenta. Vea lo que dice Josué capítulo 1 y versículo 8. Los cristianos de hoy se deleitan mirando locuras en el internet. Sí, porque bien saben que ganó el Real Madrid. Hasta saben la última canción que sacó, ¿cómo se llama ese bandido ahí de la farándula? Bien lo saben. Pero vaya a preguntarles a ellos a dónde está en la Biblia que Dios compara al cristiano como un árbol fructífero. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Usted quiere aprender a conocer a Dios bien? Debe estar escrito en su palabra. Está pero tremendamente explicado cómo es Dios en la palabra. Por eso es que a los cristianos de hoy se los echan a la bolsa. Viene alguien y le dice, tuve una revelación. Dios me llevó al infierno. Y en el infierno yo vi esto, yo vi lo otro, yo vi lo otro, yo vi lo otro, yo vi lo otro. Pero el que conoce la Biblia le dice, tú lo que viste fue locura. Porque eso no está en la palabra. En la palabra no está nada de lo que estás diciendo. Porque con lo que la palabra no, hermanos, confirma, aunque sea la mejor revelación, la tiramos a la basura. Por ahí salieron unos muchachos colombianos, creo que eran estos muchachos, que habían ido 4 de ellos al infierno y hablaron de cosas que habían en el infierno. ¡Mentiras! ¿Cómo andan ahora? Como homosexuales. Esos no han tenido revelación de Dios. Porque en la palabra está revelado cómo es el infierno. Y nadie lo tiene que venir a explicarnos. Esta es la palabra. Dice la Biblia que segundo tras segundo la gente se está quemando. Sí, eso dice Lucas 16, versículos 22 y 23. Tormento, la gente está atormentada. ¿Y qué me va a decir alguien a mí? No, hermano, que el hermano, nada de eso está en la palabra. Pero miren lo que dice la Biblia: y meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregúntenle a muchos cristianos en las iglesias por qué no prosperan. Pregúntenle. Hermano, yo entre más busco a Dios, viera cómo me va usted. Vengo hasta jorobado para el culto. Anoche no pude dormir, insomnio me dio. Pues. Siento como que traigo un diablo en el cuello. Que cuando le hago así, mire hermano, siento que me van a arrancar esta parte. Me dijo un hermano, yo le dije, tremendo diablo traes en el gancho arriba.
¿Por qué no prosperamos muchos cristianos? Y a mí no me vengan con cuentos, no. Porque nosotros no prosperamos porque no hemos aprendido a meditar en la palabra de Dios. Cuando aprendemos a meditar en la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Si nos salimos de este libro santo, usted me la puede pintar como usted quiera, usted y yo no vamos a prosperar. Ahí vamos a estar como carretas en el lodo del atolladero, queriendo salir, pero no podemos. Sí, hermano. Si la Biblia dice que somos árboles fructíferos. Y un árbol fructífero da frutos. Máximo si está bajo la irrigación de Dios y es Dios el que lo está regando. ¿Cómo no va prosperando? Sí, si no le nacía pelo, hasta pelo le están haciendo. Ay, ya me lo creyeron ustedes. Entonces, y dice, todo lo que está porque hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora le voy a preguntar algo. Cuando es la perfecta voluntad de Dios en vuestra vida, dígame usted, ¿van a haber inconvenientes? No, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan? Porque alguien le dijo a otro, mira, eso no era la voluntad de Dios. Si hubiera sido la voluntad de Dios, no hubiera habido ningún obstáculo. ¿Es verdad eso? No. Porque cuando es la voluntad de Dios, entonces estará cargada de obstáculos. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Porque es cierto que van a haber obstáculos. Pero ese obstáculo no va a impedir de que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. No, hermano, usted hay que enseñarle a la gente que cuando es la voluntad de Dios va a estar plagada de tantos obstáculos en la vida, pero eso no va a impedir de que Dios cumpla su propósito en nosotros. Así le decía un pastor a un miembro, le decía, mire, cuando es la voluntad de Dios no van a haber obstáculos. Yo le dije, corríjale esa palabra. Perdóneme, le dije, pero está aconsejando mal. Que es que la voluntad de Dios, Israel, los primeros cristianos estaban en la voluntad de Dios. Y cuando empiezan a predicar el evangelio, se levanta la persecución. Empiezan a perseguirlos. Uno se fue a Samaria, llenó a Samaria del evangelio, Felipe. Otros agarraron para todos lugares y el evangelio se propagaba. Utilizó Dios ese inconveniente y esa persecución para que el evangelio se propagara más con poder. Como que le echaron combustible a la iglesia y más se encendió el fuego de Dios. Así que cuando usted ve que está haciendo algo para Dios y se presenta un obstáculo, dígale a la mujer, tranquila nenita, no se le llama nena, pero dígale usted, Dios está trabajando. Así tiene que decirle, porque a veces como que a la mujer se le va la fe o al hermano. Qué importante es entender que meditar en la palabra de Dios es aplicarla a vuestra vida. Entre más meditas, más la aplicas. Hombre, yo no había entendido esta parte, que Él va a hacer prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Pero es cuando aprendo a meditar en la palabra de Dios. Por eso David dijo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es como un platillo suculento que estamos comiendo. Veamos qué dice la Biblia. Salmos capítulo 119. Qué bonito está. Dios está con nosotros.
Amén, hermanos. Salmos capítulo 119. Y quiero considerar este versículo que me vino ahorita a la mente. Y versículo 103. Dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire cómo el salmista compara la palabra. Cuán dulce son a mi paladar las palabras, más que la miel a mi boca. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, hermanos, y cambiamos cualquier manera verbal de hablar y lo aplicamos en la palabra, esa palabra nos endulza la boca, quiere decir, nos cambia la manera de pensar que nosotros tenemos. Y la palabra nos hace vivir diferente. ¿A cuánto necesita Dios endulzarle la boca aquí? Pues andan amarga. Puras palabras obscenas, feas hablan. Pero la palabra de Dios nos endulza cuando nos vienen pensamientos negativos, nos viene la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando el diablo le dice a uno, no lo vas a lograr, uno le dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando el diablo le dice, te vas a morir de esa enfermedad, lo primero que le va a decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. No me he de ir de este mundo hasta que yo vea su propósito cumplido. Amén, hermanos. Dios está con nosotros. Veamos que sigue diciendo la palabra del Señor. Estamos aquí todavía. Y aquí viene la comparación. Dice, será como árbol plantado. Así nos dice la Biblia. Será como árbol, verso 3 del capítulo 1 de los Salmos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Miren analógicamente cómo nos comparan a nosotros cuando estamos plantados en Dios. Nunca se vaya a apartar de Dios usted, por bonita que se vea Dalila. Esas Dalila los envuelven a los Sansones y les quitan la fuerza, les quitan la unción y les quitan todo, hermano. Hasta sin cartera los mandan. Por eso, pastor, me dijo una hermana, yo me encontré a Sansón. Y yo le dije, pero hay Sansones también desmuelados. Porque Satanás ya le quitó las muelas y la fuerza. ¿Ustedes saben qué pusieron a hacer a Sansón después que le quitaron la fuerza? ¿Qué es lo que Sansón hizo después que perdió la unción? Sirvió de payaso. Y dice la Biblia que lo pusieron a moler trigo en un campo filisteo. Ese era el moledero que tenían esa gente de ahí. Y después dijeron, cuando estaban con el vino en todo el lugar donde se reunieron, dijeron, vayan, traigan a Sansón, hombre, para que los venga a servir de payaso. ¿Cuántos Sansones no andan allá que son payasos, títeres de la gente? Allá andan. Ayer predicaban, ayer cantaban y recitaban salmos, hablaban de Dios tan bonito, pero esos Sansones allá, ¿cómo andan? De payasos los andan. De títeres los anda el diablo. ¿Usted quiere irse para allá? Por eso dice el Salmo, están aquí los hermanos. Será plantado junto a corrientes de agua. Es una forma analógica que habla de la protección de Dios, como Dios nos está nutriendo. Por eso mire, mucho cuidado a eso que se les mete el diablo y dice, Dios me está usando. Dios y mí, esos hermanos no son nada, esos muchachos allí.
Sin ti y sin mí los hermanos son mejores que nosotros. Hermanos, aquí no hay tal. Si estamos plantados en Dios, vamos a tener victoria. Vamos a prosperar. Vamos a seguir bendecidos. Sálgase de la mano de Dios y usted va a ver la miseria, no económica, no me estoy refiriendo a la economía, porque hay quienes se salieron del evangelio y hasta compañía tienen, pues. Pero en qué miseria de vida viven. Yo he dicho que el diablo es tan malo que ni suegra tiene. Se salen del evangelio los hermanos y les da dinero, pero los hace comprar la droga más cara que hay y la tienen que pagar. Les hace comprar el licor más caro que hay, porque el diablo nada te da gratis, nada. Si te da una mujer en el mundo, el diablo va a ser tu suegro, porque es hija del diablo. Imagínate lo que el diablo te va a dar allá afuera. Por eso mejor estamos plantados en el plantillo de Jehová, porque Dios nos va a irrigar, Dios nos va a sostener. Yo prefiero estar con Dios en las pruebas que con el diablo en carcajadas. Porque después, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Para qué quiere pegarse una buena risada usted durante un rato y después el diablo lo va a andar en el cuello? Hasta varado va a andar ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y hay una virtud muy grande que tienen los árboles que están plantados cerca de los ríos y que sus raíces tocan las aguas. ¿Saben? Esta virtud es maravillosa. ¿Y qué dice la Biblia? Que el fruto será su tiempo y su hoja no cae. No, usted no me crea a mí. Váyase cerca de un río, váyase al río del agua mañana, yo le voy a dar permiso. Mañana no hay culto, después el viernes y no puede ir para ningún lado. Y vaya a ver los árboles que están pegados al río del agua. A ver si es cierto que están sin hojas. Nunca. Para estos no hay otoño, no hay verano, no hay invierno. Ellos siempre están verdes. Y esto es de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Así es comparada la vida del cristiano que tiene una buena relación con Dios. Pastor, ¿y por qué los médicos dicen que yo estoy enfermo, bien enfermo, y ahora que me metí al evangelio, viera cómo estoy, pastor? Pero no te has dado cuenta de algo, que con esa enfermedad que tú tienes, te hubieras pegado en el mundo, ya estuvieras petateado. Y que ahora que estás en el evangelio, no sé cómo es que Dios hace estos misterios, pero hoy que estás en el evangelio, de esa enfermedad que tú tienes, se han muerto miles y millones de personas, y a ti Dios te tiene vivo. Te das cuenta que tú estás vivo. Hasta rosadita se le mira la cara a la hermana y al hermano como manzana de California. Así lo tiene Dios bendecido, no se da cuenta. A veces son más las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, que las miserias que nosotros más exaltamos. Porque Dios es fiel, hombre. Levante su mano y alabe. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de aquel hombre llamado, yo siempre pongo ese ejemplo, del creador de la Apple, Steve Jobs? Cuando ese hombre de 40 y algo de años
le diagnostican cáncer. Y ese hombre tenía los mejores médicos. Ese hombre tenía chequeos de rutina siempre. Pero cuando va al médico en uno de sus chequeos últimos, se da cuenta de que ya el cáncer está en todo su cuerpo. Ese científico tecnológico más grande del planeta. Y en ese momento dice a los médicos que lo curen. Y cuando los médicos se dan cuenta, el cáncer se ha regado por todo su cuerpo. Y ya no hay cura. Tenía millones y millones y millones de dólares acumulados. Y entonces le dice al médico: cúrenme, yo doy toda la plata para que me curen. No, dijeron, no podemos. Ya el cáncer se fue a todo tu cuerpo. Y llega una periodista y le dice: señor Joe, denos un discurso de todo eso que usted nos deja. Usted nos deja un legado profundo, grandísimo para este mundo. Usted nos deja la Apple. Señorita, ¿quién diablo quiere dar discursos ahora? Yo lo que quiero es dar todos los millones que yo tengo para que me den la vida. Mas ya no lo pueden hacer. No voy a dar discurso. Daría todos los millones que yo tengo para que me curen. Mas ya no me pueden curar. Y hay cristianos que con un cáncer terminal van al altar. La mano benéfica de Dios los toca, los sana. Por eso el que está como árbol plantado junto a corrientes de agua está bajo la protección de Dios y bajo la irrigación de Dios. Hermanos, una oración lo sana. Yo conozco gente que está sano, que ya estuviera muerto, mas hasta vivo y hasta ice cream come. Aleluya. No tiene problema. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo. Había un hombre que le había dejado el atol y los totopostes a alguien que tenía allá La Paz. Es un pan típico en El Salvador, porque los que no saben que es totoposte. Y entonces le había dejado el atol y también el pan, y le dice la mujer: y usted le dice, come totoposte, porque le mira que no tenía muchos dientes. Y él le dijo: con que bebo atol, le dijo, porque quería las dos cosas. ¿Te das cuenta de algo? Hay gente que está bajo la irrigación de Dios. Dios lo tiene protegido, hermano. ¿A cuántos no nos gusta estar protegidos por Dios? Cuando estamos bajo la protección de Dios, analógicamente se compara al árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiere decir, ¿bajo qué? La cobertura, bajo el cuidado pastoral de Dios estamos nosotros. Dios nos alimenta, Dios nos nutre. ¿Cuántos planes Satanás tenía para nosotros? Y hasta el día de hoy ha topado con el ángel de Jehová y no ha podido. Ya lo dice: ya vas a ver cómo le voy a ir a este. En este accidente me lo llevo. Y cuando se da cuenta el diablo que pone el accidente, ¡prum!, el ángel de Jehová se le para y le dice: no puede. Gloria a Dios. Aquí en Nueva York, Primer Impacto o Univisión sacó una noticia, yo lo cuento siempre. En ese Primer Impacto o Univisión llegaron y entrevistaron a una mujer porque una cámara que estaba en la luz grabó cuando un carro se salió por la acera y arrebató la vida de una mujer con su niño y lo suspendió para arriba del gran golpe que le pegó. ¡Pum! Cayeron de cabeza abajo. Aquellas cámaras y aquellas noticias impactantes. Dijeron: qué muerte más cruel tuvo. Llegan los paramédicos y van a ver si ya no había ni cabeza ni cerebro supuestamente, y se dan cuenta que en ese momento se llama la sorpresa más grande, porque
porque la revisaban y revisaban al niño, revisaban a la mujer, revisaban al niño, revisaban a la mujer, revisaban al niño, y la mujer le decía, ¿cómo se siente? Me siento bien. Revisaban al niño, me siento estupendamente bien, estamos bien. Qué raro. Entonces dicen los medios de comunicación que estos hijos del diablo nunca le dan la gloria a Dios. Pero ellos dicen, es un milagro de Dios lo que acabamos de ver. Allá vienen y entrevistan a la mujer y le dicen, señora, ¿cómo es posible que usted y su niño, siendo suspendido, y como en ese carro en esa velocidad tan impactable, la levantó para arriba y cayó de cabeza con su niño abajo? Y le dijo, señores, para ustedes es admirable, para mí y para mi niño no, porque yo soy una hija de Jesucristo. Antes de salir a dejar a mi hijo al pre-kinder, doblamos rodillas y oramos. Nos pusimos en las manos de Dios y le dijo ella, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No hay duda que los que iba a caer con la luz abajo, el ángel de Jehová la detuvo. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. No estamos diciendo que no vamos a morir, pero cuando Dios, hermanos, en sus propósitos decide guardarnos, nos va a guardar. ¿Usted cree que es bonito salirse de las manos de Dios en estos tiempos finales? Entonces afírmese. Si es hermana en Cristo, afírmese bien. Deje de andar usted de provocativa allá afuera como cristiana, si es una hija de Dios. Igual usted, si es un hermano en Cristo, deje de andar frecuentando lugares de perversión. Afírmese si a usted está bajo la irrigación de Dios. ¿Cómo se compara la Biblia? Y dice la Biblia que otra de las virtudes que tiene es que da su fruto a su tiempo. El cristiano verdadero da frutos. Y da frutos. Si usted no se ha ganado ni una alma para Jesucristo, usted es un árbol estéril. Sí, porque el árbol fructífero siempre da frutos. Escuchen, jóvenes que están aquí, yo acepté a Jesucristo a la edad de 20 años. Pero de 20 años y para acá, yo nunca llegaba solo a la iglesia. Siempre andaba alguien, dos conmigo. Siempre me iban a visita. Era raro que yo me iba sin visita para el culto. Y me decían, ¿cómo te hace? Me dice el pastor. Yo le digo, doblo rodillas y me voy a visitarlo y me la llevo. Cuando había campaña, me llevaba 10 personas para el culto. Jóvenes, ustedes tienen mucho que darle a Dios, pero ustedes andan más tiesos que un palo seco. Porque no están pensando de que la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura no se enoja en los ancianos. La hermosura de los ancianos es su vejez. Sí, hombre. Cuando nos dan las canitas, miren. Las canas son el adorno de nuestra belleza. Hay veces uno dice, ya me salieron las canas, pastor, ¿qué voy a hacer? Dejártelas. Envejecer con dignidad, pues. Que después viene aquí, es como, ¿y qué le pasó, hermana? Le digo un día a una hermana yo, y su pelo no era así, sierva. Ahora me llegó como guacamaya. Es que me dio pena, pastor, y no pude detener la tentación, el diablo me derrotó. En vez de envejecer con dignidad, pues. Y ahora no solo las mujeres le pisan el pelo, hasta los hombres. Hasta las cejas. Sí, hombre, que como cristianos que estamos bajo la protección de Dios, tenemos que entender que tenemos que dar frutos, hermanos. Hay que dar frutos como cristianos jóvenes. Tienen que ganarse almas para Cristo. Un día el pastor me dijo, usted va a abrir un grupo, me dijo, en la parte de arriba, allá del cantón, vamos. Y ese grupo se llenó en 20 y algo de personas en 2 meses. Pastor, hermano Iván, me dijo, ¿y cómo hizo? Oración y ayuno, pastor.
Ahí está la clave. Y en amar las almas que están perdidas. Sí, yo había un individuo que dice me daba lata, porque yo lo iba a buscar. En lo que yo entraba aquí me salía por otra puerta. Pues un día yo le dije al que iba conmigo, tranquilo, le dije yo, este cree que la va a volver a hacer. Yo entro como que voy a entrar y él sale para allá y a la mujer me decía, no está fulano. Yo voy allá y le digo, ¿para dónde va, varón? Y me dijo, perdóneme, le pido perdón, me dijo. Entonces le dije, este es el día para que usted se arrepienta. Sí, me dijo, quiero aceptar a Jesucristo. Es el día aquí huyendo del miedo, no sé, pero aceptó a Jesucristo. Y sabe Dios que no estoy mintiendo, me lo gané. Veamos un ejemplo ya rápido para terminar. Dice la Biblia, Salmos capítulo 92 y versículo 12. Y versículo 12 del capítulo 92 de los Salmos. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en Líbano. Dicen que los cedros de Líbano eran los más poderosísimos y fuertes que había. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hablando del justo. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cómo están esos árboles que Dios cuida y protege? Vigorosos y verdes, fructíferos. Esos árboles que dan fruto, frutos de justicia, esos árboles fructíferos. Había un anciano, yo una vez fui a descambiar un cheque hace muchos años, que fui a descambiar un cheque en Maryland, vivía. Y hallé un anciano de origen puertorriqueño que estaba en una línea, porque hay una línea grande para cambiar los cheques. Y el anciano estaba en la línea y estaba cantando, hermano. Ese anciano cantaba ese coro que decía, como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a tu corazón. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y aquel hombre cantaba y no paraba de cantar. Y le decía a los que iban pasando por allí, como las aguas del río, cuando llegaban a la mar. Nunca paró de cantar durante estuvo en ese lugar, predicó, cantó. Ese anciano tenía un amor, y yo dije, Dios, dame ese amor que tiene ese hombre para ganar almas. No se avergonzaba del evangelio, porque era un anciano, y la Biblia dice que aún en su vejez fructificarán, para dar frutos para Dios. El que está, hermanos, plantado junto a corrientes de agua, que está irrigado por Dios, aún en la vejez sigue dando frutos. Y por eso dice la Biblia, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La vejez no es una excusa para poder también dar frutos si somos árboles de Dios. Yo he visto ancianos que tienen ese amor por ganar almas para Jesús. Y estos hermanos nunca van a perder su tiempo. Una vez en una campaña había un anciano que tenía 115 años. Estamos hablando hace 25 años atrás. Y le dieron un tiempo. Y el anciano dijo, voy para Honduras. Vengo de la parte última de El Salvador. Y voy para Honduras. Voy a predicar el evangelio. Pero usted ya está bien anciano, le dijo el coordinador, no importa. Le dijo, aún en esta anciana vida voy a seguir dando fruto para el Rey de Gloria.
hasta que Cristo me lleve de 115 años evangelizando. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso es que cuando estamos irrigados o abrigados o Dios nos está abrigando, tenemos que dar frutos. Somos árboles plantíos de Jehová y Dios nos ha plantado para que demos frutos. Y frutos de justicia, frutos de almas para su reino. Veamos un ejemplo más y cerramos, porque voy a seguir con este capítulo la semana que viene. Jeremías capítulo 17 y versículo 5 en adelante. Veamos este pasaje y ya cerramos. Acuerden que empezamos a las 8:05. Por culpa de estos muchachos. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a confiar en el hombre y no en Dios? Me aparto de Dios. Usted dice, no, a mí el empleador me da trabajo. No, yo digo, a ese instrumento utiliza Dios, pero Dios es el que me mantiene. Sí, pero a él lo usa Dios, es cierto, él es un canal de bendición. Por eso es bíblico que usted ore por su empleador. Tiene que orar por él. Si usted no ora por él, usted es un irresponsable. Señor, bendice a mi empleador, ayúdalo, porque él es el que va forward, él va buscando trabajo para nosotros. Pero Dios lo usa. Pero a nosotros no nos mantiene ese individuo, pero vale la pena que le echemos una ayudita en la oración. Porque Dios es el que nos mantiene. Porque si mañana Él te da layoff, te mota, ¿qué va a pasar? Dios te tiene otro empleador que te va a dar trabajo. Nuestro deber es orar por esa persona. No podemos confiar en Él, porque cuando te dice, mira, no se preocupe, usted conmigo va a tener siempre trabajo, a los días te pega la patada. Es mentira. Por eso dice, será como la retama en el desierto, y no verás cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada. Dicen, hermanos, que la retama crece en el desierto, se arraiga, y ahí está esa planta. Pero está solitaria y a puras penas sobrevive. Por eso dice el verso 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea que nuestra confianza está en Dios totalmente. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Nunca nos salgamos de las manos de Dios. Nunca. Mantengámonos allí, hermano. ¿Saben cuándo nosotros perdemos la brújula espiritual? Ya con esto cierro 2 minutos. Cuando empezamos a confiar en lo que dicen los hombres. Sí. Empezamos a salirnos de la brújula. Perdemos la brújula. Sí. Usted sabe que en este último tiempo cristianos inmigrando de lugar en lugar. Porque allá está mejor, porque aquí está mejor, porque allá le va mejor a aquellos, porque allá le va mejor a los otros, porque allá le va mejor a los otros. Y al llegar allá, un solo golpe le pega el diablo. A lo más que agarró dinero, dejó la viejita canosa que tiene. Y a los días anda solo como pájaro gorrión. ¿Para qué pediste? Por eso dice en Proverbios que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Por eso, si Dios nos está abrigando, vamos a dar frutos y los frutos de nosotros serán permanentes. Nunca vamos a dejar de dar frutos, pero si estamos plantados en Dios. La semana que viene